Muchas gracias, doctor Baltodano. Para mí es verdaderamente un honor y un privilegio presentar al doctor Teodoro Evans Benavides en un tema que realmente es muy importante en este momento y que toca un matiz, un aspecto del entorno cultural que en este momento requiere ser tocado en diferentes foros y en diferentes grupos de discusión. El doctor Teodoro Evans Benavides no parece que tengamos que decir su edad porque nunca la va a representar. Y sí tenemos que decir que dentro de un mes le tenemos que cantar cumpleaños feliz, ¿verdad? Y con eso es suficiente porque la edad que uno tiene es la que muestra y la que su espíritu representa. El doctor Teodoro Evans es graduado como médico cirujano de la Universidad de Costa Rica y ha realizado estudios en Costa Rica como especialista en cirugía general y como neurocirujano y en administración de centros y servicios de salud. Estos estudios que realizó en nuestro país los ha complementado con estudios de posgrado en el Oregon Health Science University y en el Herman Hospital de Houston, en la Universidad de Texas, y además ha desarrollado un espíritu explorador del humanismo, de los diferentes aspectos y matices que la vida tiene. Y al leer su currículum me concluyo que su educación lo formó como un médico, un docente, un académico y un humanista. Y que esta formación tan completa y vasta le permite enlazar dos grandes temas, el arte y la enfermedad, que no son fáciles de enlazar. Tiene uno que tener conocimiento más allá de cada uno de los dos aspectos para poderlos enlazar adecuadamente. Y en la conferencia de hoy, el doctor Evans nos va a mostrar las interacciones de estos dos matices del quehacer humano. Cómo el dolor, el sufrimiento asociado a la enfermedad inspira e induce al artista a dejar testimonio perdurable de esa realidad que es habitual para los médicos y los que hacemos quehacer médico. Sin más preámbulo, yo le doy la palabra al doctor Evans para que presente su conferencia con el título de Arte y Enfermedad, y estoy seguro de que vamos a disfrutar enormemente de todo el conocimiento y toda la interacción que él ve entre los dos aspectos que conforman el quehacer de los seres humanos. Doctor Evans, bienvenido. Le reitero el honor que representa para mí haberlo presentado y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. En realidad hoy vamos a hablar de un tema que nos ha apasionado mucho, es lo que es el arte y la enfermedad. Cuando yo me pensioné, entré con mi esposa en la universidad y tenemos cerca de 10 años de estar estudiando historia del arte con una excelente profesora. A todos, muy buenas noches y vamos a hablar sobre este tema tan apasionante. En realidad, hablar del arte, todo el arte aquí es imposible, ya que habría que hablar de escultura, de etc. Vamos a hablar de la pintura, de lo que se va representando en la pintura, en los autores que se van enfermando y también cómo estos artistas han pintado accidentalmente y porque tienen, igual que el médico, la observación, han pintado la enfermedad. Entonces son dos temas. No vamos a hablar de escuelas de pintura y en realidad pues ustedes van a ver que no es que vamos a seguir una ruta de tal año, no, sino que se va a estar combinando diversos periodos. Esa es una bellísima pintura, un mural que está en el Museo de Arte de México
la pintaron en 1967 en Navarro, que es el origen de la medicina. Y lo que más me llamó la atención es la conmiseración, que es el principio que debe tener todo médico, la piedad para el ser humano, que el día de mañana uno es el que tiene la enfermedad. Entonces nosotros vamos a hablar de pintores que se han enfermado y reflejen su cromatismo y en el cambio de su pintura y en el cambio de sus trazos las enfermedades que ellos tienen. Y en el segundo lugar vamos a hablar del diagnóstico por imágenes, cómo estos pintores pintaron a ciertos seres humanos y en esa pintura ellos enmarcaron muy bien qué es la enfermedad. Recordemos que la pintura transmite ideas, sentimientos y emociones. Se conoce desde hace 45.000 años, 32.000 años, en este bellísimo arte rupestre, el arte en las rocas, con estos labrados o también con las manos que ellos imprimían con ciertos pigmentos. En realidad el pintor lo hace en forma consciente y va expresando sus sentimientos y la cosa que no se puede explicar. Vamos a presentar un excelente autor, pintor y profesor que fue profesor mío hace muchos años, no digo cuánto, que es don Francisco Amiguetti. Indudablemente que aquí, para no seguir, yo tengo que darle las gracias en primer lugar a mi esposa, que siempre ha estado a la par ayudándome en todo, al doctor Aristides Baltodano, a las palabras del doctor Oscar Porras, a Karen y a mi profesora de arte, Aniela Ramírez, que en ese momento estamos siguiendo un curso de arte japonés. Él en estos años 50 pintó estos murales que están en la caja del seguro. Medicina indígena, arriba, un fresco nos representa todo el chamanismo, abajo lo que es la medicina rural, la medicina preventiva, la vacuna, perdón, y luego a la derecha vemos a una gran figura, el doctor Carlos Durán, el Sanatorio Durán arriba y el Hospital Psiquiátrico Chapuí. El doctor Clodomiro Picado, también una pintura de Amiguetti, que eso se encuentra en el Hospital Calderón Guardia. Hacia arriba vemos, y a la derecha, mis dos tías fueron pintoras, una ya falleció, y estaban casados con Enrique Benavides, mi tío materno. Yo nunca he sido pintor, lamentablemente. Arriba está Margarita Bertó, uno de sus murales bellísimos, las acuarelas de ella, y a la derecha está Sonia Romero, que todavía está viva, 93 años, que nos representa la obesidad mórbida. Ahí lo ven ustedes muy claramente en sus dibujos. Cuando nosotros llegamos a dilucidar lo que es el arte, en realidad el arte es en realidad una técnica y va a representar en los fines estéticos y simbólicos el sentimiento del autor. Algunos tienen la gran fortuna de poder transmitir esos sentimientos. Pintores enfermos. Por ejemplo, aquí tenemos un pintor, un gran pintor que fue Goya, el cual es romántico, y vemos nosotros que tuvo una gran enfermedad. Ahorita vamos a decir que fue él murió de 82 años en Burdeos, y vemos hacia la izquierda sus pinturas románticas, clásicas, y cómo esto se fue transformando con el tiempo. ¿Por qué fue este problema? Porque Goya tuvo un problema al final, ya cuando estaba mayor, de tinnitus, vértigo, sordera, que le arruinó la vida y fue cambiando su estilo de pintura, como lo podemos ver en esta otra pintura. La pradera de San Isidro en 1788 y Saturno devorando a su hijo en 1820. Otro de los pintores que también nos ha impactado, de los pintores más increíbles, y conocimos en el museo o en varios museos a este maravilloso pintor Vincent van Gogh.
Él nació en la parte sur de Holanda, en Zundert, y no sabía qué hacer, así es que se hizo igual que su padre, pastor protestante. Fue el fracaso más grande. También él se fue a Bélgica a predicar, fue un desastre. Luego se fue a Londres, a la Gran Bretaña, a ayudarle al tío a vender cuadros, otro fracaso. Y se dio cuenta que era pintor. El problema es que este loco de pelo rojo tenía un problema, una enfermedad psiquiátrica, tenía una psicosis maníaco-depresiva. Y entonces él siempre quiso ir a Italia, pero no había medios suficientes. Siempre su hermano Teo lo apoyó y lo mantuvo hasta el final de sus días. Él murió de 37 años. Aquí vemos las diferentes partes donde estuvo en Francia, en París, y luego estuvo por otras ciudades, tanto al norte como al sur de París, como Arles, en Saint-Rémy-de-Provence, Auvers-sur-Oise, donde él fallece. ¿Por qué? Porque ahí es donde él buscaba tratamiento médico, en ese tiempo muy primitivo, con médicos homeópatas que lo que hacían era darle digital, no había otros medicamentos en esos tiempos. Él escribió un libro bellísimo que se lo recomiendo, Cartas a Teo, a su hermano, las cuales originalmente escritas en holandés, en francés y en inglés. Y tuvo sus grandes amigos Paul Gauguin y Edgar Degas. Como no tenía modelos, como ustedes pueden ver arriba, pintó muchos de esos autorretratos. Y en Holanda, a la par de Rijksmuseum, o sea, el Museo de Van Gogh, es el Museo de Van Gogh, a la par del Museo de Rembrandt, que es el Rijksmuseum, que es en Ámsterdam. El tipo de pintura es de la escuela postimpresionista. Vemos esto que decía mi profesora, que no es lo mismo ver una pintura que ver en realidad la pintura real, porque ahí uno ve el trazo al óleo que queda impregnado los sentimientos del pintor. Y vemos lo particular, esas noches estrelladas. ¿Y qué decía Van Gogh? El sufrimiento de lo que lleva a los artistas a expresarse con mayor energía. La motivación, el estímulo. Esta bellísima pintura, La Noche Estrellada, sobre el río Rhône, en Francia, bellísima con esas estrellas, que eso está en el Museo d'Orsay, en París. Y vemos, él vivió en esta casa amarilla. Entonces aquí está un problema médico, que a él le daban digitalis purpúrea y se sabe que esta digitalis purpúrea equivocadamente se la dieron para tratar la psicosis maníaco-depresiva, causa lo que se llama una xantopsia, o sea, ve mucho amarillo. Aquí fue donde él tuvo un cuadro psicótico y persiguió a Gauguin y tuvo que salir en carrera de Gauguin y se fue para París y se acabó la amistad con él. Y aquí fue donde él se cortó la oreja, se la dio un pedacito a una prostituta. Vean qué belleza, a la izquierda de la terraza de Café por la Noche, siempre el tono amarillo que predomina en sus cuadros, el trigal con cuervos que ya fue casi antes de morir, y los girasoles que hay varios en varios museos del mundo. Él pintó varios girasoles. Cuando estuvo internado en estos hospitales, de los cuales él estuvo internado en periodos muy largos, incluso uno de ellos hasta más de un año, en Arles, en 1889, un año antes de morir. Perdón. Y aquí el corredor del asilo de Saint-Rémy, 1889, que es el Metropolitano de Nueva York. Les recomiendo este libro, La vida de Van Gogh, escrito por Naïve, en el cual habla muy claramente al final del capítulo, y lo apoyan mucho de lo que él investigó, que en realidad no se suicidó Van Gogh, sino que fue accidentalmente que estaba jugando con unos chiquillos en el campo cuando él estaba pintando, y uno de los chiquillos le dijo manos arriba y le disparó. Y la herida fue el diafragma. Su médico homeópata lo dejó y a los 2 o 3 días murió sin recibir atención médica adecuada. Edgar Degas también fue un
pintor impresionista notable y amigo de Van Gogh. Fallece de 83 años y estuvo influenciado por todos esos autores que ustedes ven a la derecha de abajo. Él tuvo un problema oftalmológico, tuvo una corioretinitis y se ve en su trabajo que poco a poco su pintura se va transformando porque mucha claridad lo molestaba. Y aquí lo podemos ver como a la izquierda y pintó muchas de las niñitas baretistas de la Ópera de París. Y vean ustedes qué colorido a la izquierda y a la derecha un cuadro bastante oscuro por el problema de corioretinitis que tuvo. Otro autor, Claude Monet, el famoso creador o de los creadores del impresionismo, vean sus pinturas iniciales brillantes, bellísimas, con todas las características del impresionismo. Él murió de 86 años. Y su pintura se fue transformando. Vean a la derecha una gran claridad de esos barcos del mar y a la izquierda ya se va difuminando. ¿Qué fue lo que pasó? Que él tuvo un problema de catarata. Y entonces lo que hacía él para no equivocarse con todos sus botes de pintura era ponerle un numerito. La 1 es el rojo, la 2, etc. Y él siguió su deterioro, la operación no le sirvió para nada, en esos tiempos no era muy adecuado, y vean los cuadros de esos tiempos, ¿verdad? Totalmente difusos por el problema que él tuvo de una catarata severa. Otros pintores, si saltamos aquí al famoso Dalí, que tuvo un Parkinson que se diagnosticó hasta los 20 años de padecer. Y esto transformó su pintura como lo vamos a ver. Lo que se hacen los expertos es lo que se llama el análisis fractal, o sea, el trazo de la pintura del óleo en el lienzo. Y cómo esto va cambiando por enfermedades que presenta, y así le pasó a Dalí. Vemos esta pintura que está en el arte moderno de Nueva York, que es la persistencia de la memoria, bellísima, y cómo se fue transformando por su Parkinson, por ese fractal, por ese trazado, se fue alterando y se puede ver muy bien cuando pintó este retrato del hermano muerto. Alteraciones en el trazo fractal, el trazo de la pintura, por el problema de Parkinson que él tuvo. Como ustedes saben, él fue una persona muy particular, hay que verlo cuando él hace las entrevistas, ¿verdad? Aquí se ve el análisis de ese trazo fractal, cómo es particular de cada pintor, pero puede cambiar, como fue el caso de Dalí. Otra personalidad, otro gran pintor, fue al final del Renacimiento, el Greco, que él es griego, nació en Grecia, vivió en Creta y luego se fue a España, en donde él se dedicó principalmente a pintura de tipo religioso, que está en Toledo la mayoría de sus cuadros. Él murió de 73 años, pero vamos a ver qué fue la patología que tuvo él. Él tuvo un problema de una hemiparesia izquierda, tuvo varios accidentes cerebrovasculares, y en este autorretrato vean cómo la mejilla del lado izquierdo está atrofiada, todo lo que son el ceño del lado izquierdo está muy aplanado, tiene un estrabismo del lado izquierdo y se ve el arco senil. O sea, ya él estaba enfermo. Pero también tenía un problema ocular, probablemente un problema de astigmatismo y una deformación corneal, ya que sus figuras son figuras muy alargadas. Algunos creen que su hijo le ayudó a pintar. Vemos esta virgen. Vean el tipo de figuras que son muy características del Greco, figuras alargadas por sus problemas de accidente cerebrovascular y los problemas oftalmológicos que él tuvo. Ese es un autor, un pintor, Edvard Munch, un pintor noruego,
Él vivió en Oslo y también tuvo una enfermedad maníaco-depresiva. Dijo, sin temor ni enfermedad mi vida habría sido como un barco sin timón. O sea, en realidad todas estas tormentas pues indudablemente lo fueron cambiando. Uno de los últimos autorretratos de Munch. Vamos a ver algunas de sus pinturas, la más célebre, que es el famoso grito, que hay 3 versiones diferentes, con diferentes tipos de técnica. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Que tuvo una agorafobia. Cruzó un puente y se cree que este es Munch, y se aterrorizó, tuvo una gran tormenta psicológica, una angustia existencial. Ven como todos los cuadros está pintado esta gran angustia, el cielo rojo, ¿verdad? Lo que son este lago, ¿verdad? Amenazante. Y él vivió muy angustiado por esa enfermedad bipolar que él tuvo. Otra pintura de la ansiedad, también el mismo problema, el mismo cielo, la angustia de los personajes, la depresión, la angustia, la ansiedad. Otra de las autoras, esta fue una pintora que la encontraron accidentalmente, ya que era una mujer huérfana, abandonada, y pertenece al tipo de pintura naif. Esta pobre pintora fue transformando su pintura, aquí no está tan transformada, muy bonitos los contrastes que ella tuvo, pero vean al final. Ella estuvo internada cerca de 40 años en un hospital psiquiátrico y fue enterrada en realidad en una fosa común, totalmente olvidada. Una gran pintora francesa. Un pintor surrealista que es Giorgio di Chirico, italiano, él nació en Grecia. Y la pintura de él es muy particular, es lo que llaman los expertos pintura metafísica. Y se sabe que tenía un problema de epilepsia, de lóbulo temporal, y sufría de alucinaciones, migrañas con aura, y eso le fue transformando su pintura, una pintura muy rara. Vean ustedes, por ejemplo, esta cabeza que se pinta aquí, estos bananos tirados, el gato por ahí y esta figura. Cada pintor es muy particular en lo que pinta. Ahora vamos a ver lo que es los pintores que observaron muy bien cómo debe ser el buen médico y pintaron enfermedades. Representaron enfermedades muchas veces sin comprender qué era eso. A la derecha vemos una pintura que me llamó mucho la atención de 1500 y resto de Archimboldo, que se llama El Verano, que es un ser humano pues transformado totalmente con un montón de frutos. También nos pueden transformar las enfermedades. Desde que existe el ser humano existe el arte y existe la enfermedad. Van juntas. Entonces, esta observación, ellos hicieron el diagnóstico del lienzo prácticamente sin comprender qué era lo que estaban pintando. Ellos en realidad pintaban lo que ellos veían, como vamos a ver ahora lo que ha pintado Van Gogh. Ya hemos dicho que la medicina y el arte tienen algo en común. El clínico, el que debe diagnosticar, no ve a un paciente, tiene que observarlo, meditar e ir más allá de la observación. Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, le decían así a toda esta familia porque vendían guirnaldas. Entonces fue un apodo, se quedó con ese apodo. Murió de 46 años, italiano, y vean esta pintura a la noche, cómo está representada esta dama desnuda y una alteración severísima en la glándula mamaria del lado izquierdo, un cáncer, por supuesto, un cáncer. Jan Joest, que son pintores flamescos, recordemos que Flandes era toda la parte del norte, lo que comprende ahora Bélgica y Holanda, y pertenecía al Imperio Español. Por eso muchas de estas obras están en el Museo del Prado. Tal vez están viendo atrás mío, hay una fotografía del Hermitage, que es el museo que está en Leningrado.
o en San Petersburgo. Se cree que también este pintor ilustró muchas de las figuras del libro De Humanis Corpore Fabrica de Vesalio, Jan Joest. Y vean ustedes qué interesante. Está pintando un síndrome de Down. Todos viendo al chiquito, al niñito Dios. Él está con una mirada perdida y el otro con un síndrome de Down también con miradas perdidas, sin saber lo que estaban pintando. No sabían que era el síndrome de Down. Con una pinta absolutamente todas las características del síndrome de Down y estamos hablando de 1515, ¿verdad? Otro Ghirlandaio, Domenico Ghirlandaio, del quattrocentista italiano. Él murió de 46 años en Florencia y en realidad se formó con las enseñanzas de Miguel Ángel. Vean ustedes aquí, está pintando muy bien a Federico de Montefeltro y su hijo Guidobaldo y un rinofima. Se ve muy bien esta tumoración nasal. Y aquí probablemente un lipoma o alguna tumoración en la frente del lado derecho. Pero está muy representado esos tumores que se presentan en gente mayor. El famosísimo Bosco, pintor gótico, muy notable. Muchos de esos cuadros los vemos también, como dijimos anteriormente, en el Museo del Prado. Murió de 66 años. Y aquí está, que fue un tema que me motivó mucho. Como yo soy neurocirujano, la extracción de la piedra de la locura. Entonces aquí están representando a un señor que le están quitando la piedra de la locura porque se creía que con una pequeña incisión le sacaban la piedra de la locura y ya la persona se curaba de sus padecimientos. Lo que le están sacando en realidad es una flor. El personaje lo que tiene de aquí una figura cómica que lo que está haciendo es estafándolo. Un cuchillo está atravesando la cartera de dinero. Ese es un cura, quién sabe qué está haciendo aquí. Y esta es la esposa de él con un libro arriba, en la cabeza. Dicen que en aquellos tiempos esta mujer era la novia o la amante del cura. Bueno, no sé cómo anda eso. También sobre este tema que yo estuve investigando, David Teniers, el joven, también está en el Museo del Prado, extracción de la piedra de la locura sin nada de anestesia ni nada de nada. Y aquí prácticamente una clínica donde está un montón de personajes y un montón de gente haciendo cirugía que en realidad era una estafa. Un cuadro anónimo del siglo XVII, este personaje extrayéndole la piedra de la locura, este pobre señor pegando gritos. Vean también muy interesante esta pintura, el claroscuro, ya empieza el claroscuro. Mucha luz, poca luz. Este de John Sanders Hemmesen, también está en el Museo del Prado, son pintores flandeses quitándole la piedra de la locura, engañando a esa pobre persona. Yo escribí un artículo en la revista Neuroe, ya eso fue desde el 2011, hace 12 años, de este tema, que es un tema que me apasionó mucho porque es muy interesante en la pintura. Roger van der Weyden fue un pintor flamenco, muy detallista. Recordemos que él es flandés, nació en Bélgica. Y vean ustedes donde va pintando a la Virgen a la derecha del Museo del Prado. Al descendimiento de la Virgen. Y vean ustedes el bocio que tiene esta señorita o esta señora. El bocio, un bocio difuso en esta Virgen. Está pintando la enfermedad con un detalle increíble. Quinten Massis, también pintor flamenco de 1500, murió de 64 años, está pintando a esta condesa o esta duquesa, la famosa duquesa fea, con gran detalle. Se dice que fue uno de los primeros caricaturistas que hubo. Y ya los expertos dicen que esto es una enfermedad de Paget, grandes deformidades
que tiene esta persona. Se encuentra en Londres en la Galería de Arte, en la Galería de Arte. Leonardo da Vinci, el genio, ya que él, a pesar de, aparte de ser pintor, era anatomista, hacía disecciones, arquitecto, paleontólogo, botánico, etc. Era un sabio. Él, perseguido por la Inquisición, lo invitó el rey Francisco I de Francia y se fue para Amboise, Francia. Ahora lo vamos a ver. Y ahí murió. Su cuadro más importante, su figura más importante con la cual él viajó hasta llegar a esta parte de Francia, la Gioconda, que tiene varias patologías como la vamos a observar. Vean ustedes que no tiene cejas, probablemente un problema de hipotiroidismo por el bocio, tiene esta tumoración a nivel palpebral, no tiene ni cejas ni pestañas y se cree que ella tomaba también el tratamiento de esas épocas para curar la sífilis, que era a base de mercurio, era algo terrible. O sea, tiene varias enfermedades la Gioconda. Él finalmente murió en Amboise, del cual nosotros en una visita estuvimos por ahí y le tomamos fotografía donde está enterrado Leonardo da Vinci hace más de 500 años. En el castillo Claude Lucé en Amboise, Francia. Esta pintura de Ingres, vemos a Francisco I abrazando ya a Leonardo, a Da Vinci, ya en su paso a la muerte. Un increíble genio. Miguel Ángel, otro genio, ¿verdad? No solo fue arquitecto, escultor, pintor del tiempo del Renacimiento. En su escultura él se le fueron deformando las manos con un problema de artritis y además él usaba mucho lo que es el martillo y cincel, que lo fue también alterando médicamente. Esta mano a la derecha de la creación que está en la Capilla Sistina, probablemente él mismo pintó su mano con un problema de una risartrosis, que es un problema de una tumefacción, un problema de artrosis a nivel de la articulación metacarpofalángica. La mano de Adán, al lado izquierdo. Le escribía a su sobrino cómo le costaba escribir, cómo le costaba sostener la pluma. Tuvo un problema de gran sufrimiento por su osteoartritis. Otro de los pintores también del Renacimiento fue Rafael Sanzio, que murió de 37 años. Él tuvo una influencia muy importante de todos estos pintores que vemos hacia abajo. Él es italiano y se creyó en ese tiempo que él murió de un problema de sífilis, lo cual no es cierto. Entonces, recordemos que en ese tiempo había tuberculosis, había sífilis y no había tratamiento. Se cree que él murió más bien de una pulmonía, probablemente por un virus como el que acabamos de tener nosotros, el COVID. Un problema de una pulmonía o una neumonía maltratada. Pintó la escuela de Atenas, que está en la estancia de la Señatura, o sea, donde el Papa llega a firmar en 1509 todas las figuras sobresalientes del saber humano, más de 50. Pero es muy llamativo esta figura que vemos aquí. Que algunos creen, por ejemplo, las figuras principales es Platón y Aristóteles, ahí están todos los sabios, Hipatia, Averroes, destacadísimos médicos, ella del tiempo de Alejandría y él médico árabe. Pero esta figura que está aquí tiene nódulos y se cree que es Miguel Ángel con su problema, pues su problema reumatológico severo. Son nódulos probablemente de depósito de ácido úrico por una gota.
Se ve muy claramente. Giovanni Francesco Carotto fue un pintor de Verona de los años 1500, murió de 75 años y pintó algo muy particular, la famosa niña marioneta. Entonces el señor Harry Angelman visitó este museo, que es el Museo Castelvecchio en Verona. Y dice, pero si esto es lo que tienen mis pacientitos que estoy estudiando, él es inglés, ya murió. Y él había encontrado que hay una alteración en el cromosoma 15 y produce esa figura de los niños marioneta con un severo retraso mental, con un severo problema para la marcha. Una cosa tremenda se llama niños marioneta, síndrome de Angelman. La observación, aquí está la observación clínica, manifiesta en el arte y aquí por un médico. Durero, destacadísimo pintor y también fue grabadista del Renacimiento alemán, murió de 57 años y muchas de sus pinturas destacan la dermatología, como esta que vemos nosotros aquí. La sífilis, múltiples nódulos sifilíticos, una sífilis muy avanzada. La sífilis y la conjunción de los astros. No había absolutamente ningún tratamiento en ese tiempo, nada. Y la gente moría de la sífilis, gente muy destacada. Bernard van Orley, influenciado por Sancho Durero, tuvo un estilo muy parecido. Él es también de Flandes, de la región modernamente de Bélgica. Vean ustedes el detalle de esta pintura de Van Orley, que es un paciente con una lepra avanzadísima, que tiene por ley que andar con una campanita para espantar a la gente normal que lo pueda circundar. Otro pintor que pintó muy pocos, 26 obras, no las firmaba, Marino van Reimersvale, también de los años 1500 de Flandes. Pintó a San Jerónimo, que en realidad, si ustedes pueden ver, es un paciente con esclerodermia, boca de pescado, atrofia de las mejillas, dedos alargados, toda la fisonomía de un paciente con esclerodermia. Peter Bruegel el viejo, ahí el joven y el viejo, fue también un pintor y grabador flamenco. Murió probablemente de unos 40 años. Y están dos obras que traemos, la parábola de los ciegos, ahí van los cieguitos caminando, agarrándose a uno al otro con estos palos, estos bastones, ya uno de ellos se cayó. Se reunían los cieguitos para ayudarse. Pero vean el dramatismo de esta obra y el detalle que tiene. El triunfo de la muerte. La muerte por peste bubónica, la peste negra, de la cual estaba la gente bien en la mañana y en la mañana estaba muerta. Era algo terrible. Producto de la higiene fatal que había en ese tiempo y no sabían cuál era la causa, la pastorela peste, ¿verdad? Otro pintor que nos conmovió mucho cuando estuvimos en Malta fue Caravaggio. Él se llamaba Michelangelo Merisi y en realidad él se cambió el nombre porque no iba a tener el mismo nombre de Miguel Ángel, no. Y tomó el nombre Caravaggio, que fue la ciudad donde nació cerca de Milán. Él fue una persona muy pendenciera y en uno de los pleitos que tuvo, que estaban jugando una especie de tenis, se peleó con otro muchacho y lo mató de una puñalada, con una espada lo mató en un duelo. Y cuando una persona mataba a otro por orden papal, tenía la orden de perseguirlo y de decapitarlo. Por eso él estuvo atormentado, huyendo por todos lados, se fue a Malta, donde se convirtió en caballero de Malta. De ahí salió de otra torta que hizo y murió en el puerto de Hércules. No se sabe si fue asesinado o fue una enfermedad de 37 años.
fue un pintor destacado de la pintura del barroco del año 1500 y resto, 1500 1600, y pintó esta gran obra que es Las 7 horas de la misericordia: dar, comer, dar de beber, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, proteger a las personas, visitar a los enfermos y enterrar a los muertos. Pintó muchas de las pinturas que estaban en las iglesias, algunas fueron rechazadas porque él pintaba con mucho detalle, rechazadas por los que habían contratado esa pintura. Una pintura de las primeras que hizo él, probablemente un niñito, que se llama El Cupido durmiendo, un pacientito con un problema de hipopituitarismo. Y eso es un autorretrato, con él es un autorretrato, el joven Baco. En realidad aquí está un poquito blanco, pero es una figura totalmente amarilla. Él tuvo en su infancia o adolescencia, tuvo una malaria. Hay gente que cree fue envenenamiento por plomo, pero no es cierto. No hubo síntomas por envenenamiento de plomo. Fue una malaria de la cual él se curó espontáneamente porque no había nada con que curarlo. Otro de los pintores importantísimos, Diego Velázquez, que fue pintor de la corte. Él estuvo en Sevilla y en Madrid, y también es muy importante porque es del barroco y es de la escuela tenebrista, o sea, el claro oscuro, que fue influyendo hasta destacarse con, lo vimos también nosotros en Caravaggio y lo vamos a ver en Rembrandt también. Un cuadro famosísimo fueron Las Meninas, en el cual está la princesa Margarita, la niña hija de los reyes, acompañada de estas muchachitas de la misma edad de ella, y también los bufones de la corte, pobrecitas figuras de nanitos acondroplásicos que lo que hacían era así, chistes para que la gente se riera. Era un poco cruel y triste. Ella tenía un problema de displasia fibrosa, de ese síndrome de Kuhn-Albright, porque ellos eran de la familia austrohúngara, que venía de Austria, y todos se casaban entre familia, una consanguinidad increíble que fue produciendo enfermedades irreversibles en estas gentes. Aquí lo podemos ver, la famosa dinastía de los Austrias, pintada por los autores de estos tiempos. Vean mandíbulas muy prominentes, palidez, rasgos faciales muy acentuados, hasta que esta generación se acabó con este príncipe que ahorita lo vamos a ver en detalle. Otro bufón, pobrecito, ¿verdad? El bufón de Sebastián de Mora, otro enanito acondroclásico, lo vestía muy bien y lo ponían como una figurita para que se riera en la corte. Otro de ellos, que es el niño de las Valecas, pintado por Velázquez también, que era un niñito con hidrocefalia, con un retraso muy acentuado. La mujer friendo huevos, que también presenta un problema de risartrosis, el problema de la articulación metacarpo-falángica por una artrosis. Otros pintores también barroco de ese tiempo, Juan Carreño de Miranda, que pintó este cuadro, que se llamaba Carlos el Hechizado, era austrohúngaro, y fue el último de ellos. Un severo raquitismo, anemia, por esos matrimonios entre familia, entre tíos, sobrinos, bueno, etcétera. Algo terrible. Y con esto, toda esta generación de los Habsburgo desapareció. Hasta aquí llegó, no hubo más descendencia. Y ya, pues, todas las alteraciones que hubo a nivel de la historia que sabemos nosotros bien. También Carreño nos describe otra pobrecita, pacientita. Se llamaba Eugenia Martínez Vallejo, la monstrua, y lo que tiene ella es nada menos que un síndrome de Cushing, muy claro en la niñita. Entonces la vestían también con esos trajes para llamar la atención en la corte. Esto no es de esos pintores españoles, sino que es de un pintor norteamericano, de Benjamin Marshall, y el señor se llamaba Lambert, una obesidad
mórbida, como la podemos ver aquí, muy, muy clara. O sea, pintan enfermedades. Nicolas Poussin, de la escuela clásica francesa, muy destacado, y también nos va a deleitar a nosotros con lo que se llamó la peste de Ashdod o Azot, que queda en Israel, uno de los puertos de Israel cerca de Tel Aviv, Jerusalén. Es otra peste bubónica. Ven ustedes el pobre niñito, la mamá muerta, otro niñito muerto, de la famosa peste bubónica, la peste negra. Y también vamos a verlo, esta pintura de Gros, Napoleón visitando en Jaffa, también en Israel, otro tiempo, 1799, a sus soldados con peste, con la peste bubónica. Entonces aquí hay que ver por qué. Porque se cree que el señor emperador y el poderoso, si tocaba esas ulceraciones que tenía los ganglios, lo iba a curar. Pobrecito, no era nada cierto, ¿verdad? Aquí vemos a sus soldados muriendo y en realidad no se podía hacer nada. No sabían el tratamiento y la higiene era precaria. Bartolomé Esteban Murillo, también otro pintor español, barroco, de Sevilla, murió de 65 años y él nos va a pintar lo que es Santa Isabel de Hungría, que fue canonizada por el Papa Gregorio IV, era hija del rey Andrés II en Hungría. Entonces ella en el mismo palacio construyó o hizo o modificó el palacio de ellos como un hospitalito. Y aquí está ella lavando la cabeza de un niñito con una tiña capitis. Una mujer dedicada a los pacientes en esta forma que les pudo ayudar en el año 1600, 1700, y así era, la canonizaron. El mismo autor, Murillo, el niñito sacándose los piojos, ¿verdad? Todos los ectoparásitos, aquí nos está sacando. Nos manifiesta a nosotros la pobreza, la miseria y la higiene precaria totalmente en esos tiempos. Un pintor también de neerlandés o flandés, Steen, que pinta la visita del doctor, pero lo interesante de aquí es que esta visita del doctor es una paciente que está con un problema depresivo, muy claramente se ve aquí en esta figura. Lo que llaman un mal de amor. Otra también es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que podían hacer los médicos en ese tiempo? Ya, tomar el pulso a la persona y ver la orina, a ver cómo era y empezar a ver qué le podían dar de tratamiento. La enferma del amor. Rivera pinta a la mujer barbuda, probablemente una pobre mujer con hiperaldosteronismo, y este cuadro estuvo en un hospital Tavera en Toledo, José de Rivera, pero vean ustedes el detalle, otro pintor barroco, y también el claroscuro se ve muy bien aquí. El patizambo, un niñito con el pie varo, se ve muy bien aquí su piecito deformado, un niño mendigo. Gabriel Metsu, también de Flandes, su obra está a la derecha, está en Rijksmuseum, que es el museo de Rembrandt. El niño enfermo, quién sabe qué tenía el pobre niñito, pero se ve muy triste, muy enfermito. Rembrandt, cuyo museo lo vemos aquí a la par del museo de Van Gogh, está prácticamente a la pura par en Ámsterdam. Rembrandt van Rijn es un pintor barroco que lo que hace es este tenebrismo, el contraste de oscuros y claros. También fue una persona que se pintó muchos autorretratos. Aquí vemos nosotros cómo él tiene un problema, probablemente por falta de piezas dentarias, de hundimiento de la fisonomía maxilar, mandibular. Tiene un problema de rosácea, un problema de tumoraciones, probablemente por hipercolesterolismo, y también tenía un problema vascular cerebral.
que le produjo accidentes vasculares cerebrales. Jean-Antoine Watteau fue un pintor francés y él en realidad fue de los más destacados en ese tiempo del movimiento rococó y pintó este pobre pacientito, que es un pacientito que llama la atención porque es el pacientito de circo, pobrecito, ¿verdad? El famoso gigante por hiperproducción de hormona de crecimiento antes del cierre de las epífisis. Si es después del cierre de las epífisis, es lo que se llama una acromegalia. Entonces el pobre gigante, pintado con gran detalle. Francisco de Goya pinta hacia la derecha el garrotillo, un pacientito muriéndose con una difteria. No había nada con qué curarlo ni ninguna vacuna en esos tiempos. Pero vean el detalle con el cual está pintando Goya. Y aquí está Goya en su tiempo de oro y ya muy enfermo. Está su médico fiel, el doctor Arrieta, y él le dedicó esta pintura a su famoso doctor Arrieta. ¿Quién sabe qué medicamento le está dando? Él tuvo que salir en carrera y murió en Burdeos, Francia. Vean esta pintura de Goya. Estas pobres viejitas, ¿qué tal? Le dice, muy deformadas probablemente por una sífilis muy avanzada. Y arriba está el ángel del tiempo, muy demacradas, ¿verdad? Y tienen el síndrome de Hutchinson. También Goya pinta con gran detalle este noble, que es don Andrés del Peral, que tuvo una hemiplegia izquierda. Ven, en la extremidad izquierda del brazo no se ve, gran atrofia facial del lado izquierdo. Se ve con gran detalle su problema vascular impregnado en esta pintura por Goya. Y aquí en los caprichos de Goya, una pacientita con una cifosis vertebral, probablemente un mal de poto, una secuela de tuberculosis muy avanzada. Charles Bell fue un pintor, anatomista, cirujano, fisiólogo y también teólogo. Y su hermano John Bell, también cirujano y escritor. De Edimburgo, y vemos esta pintura que él hace de un pacientito, de un tétanos en opistótonos con risa sardónica, una tetania por Clostridium tetani. No había nada con qué tratarlo. Es un soldado con una herida abierta, contaminado con tétanos. Pero está muy bien, muy claro el detalle de la enfermedad de este paciente. Esta pintura es de Boilly y se llama La vacunación, 1807. Vacunación por escarificación de la viruela. Tomaba muestritas del ganado y le ponían eso y servía. Dicen que servía en esos tiempos. Lam Qua es un chino cantonés y se especializó en retratos del tipo occidental y principalmente retratos médicos. Tal vez un poquito exagerado. Vean un bocio gigantesco y una tumoración escrotal gigantesca también. De ahí él tiene muchos cuadros de este tipo. Otro de los pintores postimpresionista, Henri Paul Gauguin, que él era una persona muy particular. Recuerda que él tenía su familia, sus niñitos, perdón, y de pronto los abandonó. Se fue en un barco a la Polinesia Francesa, donde murió de 55 años. El problema que tuvo con Gauguin, ese gran pintor, amigo de Van Gogh, es que él era una pedrastía tras el pincel. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía su enfermedad venérea, su sífilis, por todas las manifestaciones que tenía, y andaba con chiquillas de 13, 14 años. Él murió finalmente, está enterrado en una de las islas de la Polinesia Francesa. Gustav Klimt, que fue un pintor austríaco simbolista del tiempo de la Primera Guerra Mundial, es un pintor que nos va a ofrecer esta siguiente pintura, el retrato de Adele Bloch.
o la Dama Dorada. También él usaba mucho pintura de oro. Vean ustedes la gran deformación que tiene en sus manos, en su brazo, en sus manos, extremidades superiores, probablemente una artritis reumatoidea. Y ella también tenía una insuficiencia cardíaca, cianótica, se ve la paciente. Volvemos a Edvard Munch, que murió a los 67 años, noruego. Y aquí pinta muy claramente, muy triste, una sífilis congénita. Un niñito muerto, la mamá con sífilis, se la transmitió a su niñito recién nacido. La herencia se llama este cuadro. Él se está pintando aquí del año 19, la famosa gripe, entre comillas, porque se llamó gripe española, pero en realidad fue igual que la de ahora, igual que el COVID, eran primos hermanos de estos virus. Y él estuvo muy enfermo, casi se muere, y ya la derecha está convaleciente. Pero vean el tipo de pintura que él describe. Recordemos que tuvo una enfermedad maníaco-depresiva. Pinta a su hermanita Sofía, que murió de una tuberculosis a los 15 años. No había ningún tratamiento que darle. Aquí podemos ver un cuadro de Sorolla. Triste herencia, en realidad no es una herencia. Poliomielitis, vean ustedes, y lo llevan, pues, a darle un poquito de tratamiento de fisioterapia en el mar. Poliomielitis. Borraza Bella, otra vacunación. Ahí tiene a la vaca o al caballo, no sé, está tomando escarificación y está vacunando. Lo más interesante de este cuadro, que está vacunando tanto a gente pobre como a gente adinerada. No está viendo nada de dinero ni nada. Vacunación desde el año 1900. Bellísima, ¿verdad? Lo principal, medicina preventiva. Picasso, en sus periodos de cubista, surrealista, de arte moderno, vamos a ver nosotros este cuadro, El viejo guitarrista ciego. En este tiempo se empleaban los mismos lienzos y los que saben de arte dicen que detrás está la figura de una mujer examinada con rayos X. Este está en Chicago. Vean otra pintura, Ciencia y Caridad de Picasso en 1895. La gran pobreza de esta habitación. El niñito viendo a su madre muriendo. El niño enfermo y la madre angustiada. Ya casi vamos a terminar. Schiele murió de 28 años y aquí podemos ver uno de los museos más bellos que hay de arte. Frente está el Museo de Historia Natural en Viena. Increíbles edificaciones. Este autor nos dibuja o nos pinta un paciente con síndrome de Marfan, extremidades largas, adelgazado, totalmente deformados. Es un Marfan. Es un pintor de la escuela expresionista. También para la doctora Oliva Brenes, Francesco Ayés, una pacientita con melancolía, con depresión, tal vez un mal de amor, quién sabe. Y aquí en este otro cuadro, esta otra pintura, el pintor se llama Bala, es un italiano y está pintando a la Pazza, que es la loca, pobre mujer, ¿verdad? Con un movimiento, con una figura distónica de su extremidad superior, probablemente por el tratamiento que le están dando en ese momento. Vean esa figura, qué dramática, de esta pintura del señor Bala. La visita a un hospital por Jiménez Aranda. Ya en este tiempo estábamos ocultando pues con la oreja. Ya existía el estetoscopio Lenec. Recuerden del estetoscopio Lenec, que está en el museo nuestro, en el Museo Médico, que les invito a que lo visite. Y todo lo que es la escuela de medicina, viendo, aprendiendo, al lado del enfermo con el maestro. Famosísima, la lección clínica en la Salpêtrière. Ahí tenemos a Charcot, probablemente una pacientita con una crisis histérica, ¿verdad? Pero lo más importante de este cuadro es que hay neurólogos destacadísimos de aquel tiempo que hicieron historia. Gilles de la Tourette,
Parinó, está Charcot, está Babinski. Montón de figuras destacadísimas de la medicina francesa que trascendieron los tiempos. Leonardo Almanza Nieto, pintor español, discípulo de Goya, también, él pinta este cuadro que es muy llamativo, lo que es el suicidio romántico. Está con esta blusa blanca que nos manifiesta a nosotros la tristeza, la depresión, todo lo que está sufriendo. Varios que se han suicidado ahorcándose o cortándose partes del cuerpo. Y este se va a tirar al precipicio y tiene un cuchillo. Si no sirve la tirada, pues ahí va el cuchillo, ¿verdad? Lo que se llama el doble suicidio en medicina legal. Max Beckmann, que es un pintor alemán, va a regalarnos la gran escena de la muerte, también muy expresionista, y los espíritus llevándose el alma de este pacientito. No podemos olvidar a Frida Kahlo, cuando tuvo sus abortos y se tuvo que ir al hospital Ford, cuando tuvo sus sangrados digestivos, y ella jovencita tuvo fracturas de la columna. Ahí está la columna fracturada y le causó mucho sufrimiento. Murió de 47 años. Este otro es muy dramático, es William Utenmolgen, que vivió en Londres, en Filadelfia, y murió en Londres. En 1997 tuvo un Alzheimer. Autorretratos los cuales se van transformando. Hasta vean ustedes ya al final, antes de morir, él murió en el 2007, la gran deformación por el mismo problema del Alzheimer que tiene. De Christian Krog, otro pintor noruego, la madre cansada, agotada y el niño enfermo. Qué dramático este cuadro, ¿verdad? Solita y viendo a su pacientito. De Christian Krog también la muchacha enferma, una muchachita joven, cianótica, mal, con una florcita toda, los pétalos, las hojitas tiradas por todo lado. O sea que pronto va a morir también una tuberculosis. Eso es muy llamativo. Cristóbal Rojas, un pintor venezolano en 1886, murió de tuberculosis. Vean esto, lo que se llama la miseria. El señor con su esposa y ella muriendo de tuberculosis. De este mismo autor vamos a ver nosotros la primera y la última comunión. Una niñita o una muchachita con tuberculosis, ya muriendo de ese problema que no había tratamiento, nada, absolutamente nada. Y ese es un pintor suizo, que es Ferdinand Hodler, que es Valentín enferma, el gran dramatismo de la persona enferma, viendo ya por última vez el reloj y las pinturitas que están aquí. Bueno, yo creo que aquí terminamos. Muchísimas gracias. Es todo lo que les tenía que decir. Hay muchísimo más, pero en realidad el tiempo es demasiado corto. Muchas gracias. Muchas gracias.